Buen día, compañeros. Nosotros somos estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Psicología. Hoy compartiremos con ustedes el tema de las expresiones comportamentales. El Instituto Mexicano de Sexología, preocupado por la utilización de un lenguaje objetivo y científico en materia de sexualidad, propuso y adoptó la denominación de expresiones comportamentales de la sexualidad, bajo el cual se engloban no solo las llamadas desviaciones o perversiones, sino que incluyen otras como la masturbación o incluso la castidad. El continuo para todas las expresiones se estructura en una escala gradual con 7 niveles, que de menos a más son la expresión mínima, expresión acentuada, expresión erótico-sexual a nivel fantasía, expresión erótico-sexual mínima, expresión erótico-preferida, expresión erótico-sexual predominante y la expresión erótico-sexual exclusiva. Las dos primeras constituyen el área de expresividad no erótica y las 5 restantes la expresividad erótica, es decir, en la que se busca la excitación o el orgasmo, es decir, estímulos sexuales efectivos. Fetichismo. Se trata de la expresión comportamental de la sexualidad en la que se gusta de poseer objetos o pertenencias de determinadas personas. El grado de expresión mínima consiste en el gusto que tienen las personas de llevar una fotografía, prenda, anillo, mechón de cabellos u otra cosa de una o varias personas queridas. En la expresión erótico-sexual a nivel de fantasía se presenta cuando una o varias veces el sujeto ha utilizado la fantasía, por ejemplo, una prenda íntima como estímulo sexual efectivo. El fetichismo, a nivel de expresión erótico-sexual preferida, se refiere a aquellos que, aún presentando otras expresiones, tienen colecciones de fotografías, prendas íntimas o gustan de obtenerlas para usarlas como estímulos sexuales efectivos. Ocurre a nivel de expresión erótica sexual predominante cuando el sujeto de un promedio de 10 excitaciones, orgasmos o ambos, 8 las realizan con objetos o prendas como estímulos sexuales efectivos. Por último, en el nivel de expresión erótico sexual exclusiva, la persona solo logra establecer su respuesta sexual mediante el uso de objetos o prendas de otra persona. Urofilia y coprofilia, expresiones comportamentales de la sexualidad en las que existe gusto o placer por la orina o las heces o por el acto de orinar, defecar y observar su realización. Expresión acentuada se fija por la importancia que durante el desarrollo infantil se dio al control de esfínteres. Expresión erótica sexual a nivel de fantasía se encuentran las personas para las cuales constituye un estímulo sexual afectivo la posibilidad de orinar dentro de una vagina, ser observado u observada, la defecación, incluso tener fantasías de ser orinado u orinar a otro o defecar sobre otro o viceversa. Expresión erótica sexual mínima. Esta expresión se refiere a cuando alguna de las acciones descritas ha sucedido y ha sido placentera. Los niveles preferida, predominante y exclusivo coinciden con las expresiones analizadas. Los niveles de molestia o delictivos varían de una persona a otra. Fobofilia, expresión comportamental de la sexualidad en la que existe un gusto o placer por el peligro o temor. En la expresión mínima, en quienes el peligro y temor son una pasión, por ejemplo, corredores de autos, toreros y acróbatas, así como en pilotos de prueba, dobles de cine, lavaventanas, obreros que trabajan en la construcción de rascacielos y más. Dependiendo de qué estímulo sexual efectivo aparezca con la fantasía, se haya realizado alguna vez o se presente con preferencia, predominio o exclusividad, se puede hablar de cualquiera de los 5 niveles del área erótico-sexual. Tribofilia o frotismo. Se refiere a la expresión comportamental de la sexualidad en la que existe gusto por tocar a otros o ser tocado. La primera se conoce como tribofilia activa y la segunda como tribofilia receptiva. En el caso de la expresión en el área erótico-sexual, el nivel fantasía de tocar o acariciar a otras personas, activa, o ser tocado o acariciado, pasiva, y los niveles mínimo y preferida para obtener un estímulo sexual efectivo son universales. Cuando las personas presentan esta expresión en nivel predominante y exclusiva, podemos encontrarnos ante el caso típico del individuo que, en forma oculta, busca aglomeraciones con el fin de excitarse por el contacto con otras personas. Estos últimos niveles constituyen en sí violaciones y transgresiones a la individualidad, razón por la cual se convierten en acciones reprobables. Polirrelación, expresión comportamental de la sexualidad en la que la persona gusta de relacionarse con varias personas en forma simultánea. En el área erótico-sexual, a nivel fantasía, se refiere al estímulo sexual efectivo que constituye la fantasía de una relación sexual con 2 o más personas simultáneamente. Cuando se haya realizado, el sujeto se encontrará en expresión erótica sexual mínima. Al igual que otras expresiones, los niveles erótico-sexual preferida, predominante y exclusiva se plantean según los criterios expresados.
El límite delictivo en esta expresión se restringe al hecho de que los que participan en la actividad lo hagan consciente y en forma voluntaria. Rinofilia es la expresión comportamental de la sexualidad que consiste en el gusto por los olores. Es importante señalar otra peculiaridad de esta expresión, aun siendo el nivel erótico sexual preferida, erótico sexual predominante y erótica sexual exclusiva. Su erotización contendrá en sí el elemento de fantasía, ya que al momento de salir de la iconofilia o logofilia para actuar, deja de ser grafofilia. Son excepcionales las expresiones que se sienten molestas o disgustos con expresión, salvo con expresión sexual exclusiva. Estas son solo algunas de las expresiones comportamentales existentes. Gracias por su atención y esperamos que haya sido de su agrado. Nuestro equipo está formado por Alma, Jesús, Fernanda, Cintia, Celina y Cecilia.